Hola a todos, bienvenidos a la clase número 22 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. La clase es del MOSFET. Antes de empezar, quiero repasar primero el modelo digital. Del transistor. Al final de la clase vamos a hablar un poco sobre la tarea, la segunda tarea del curso, y también vamos a hablar un poco sobre el examen, pero vamos a dejar eso para el final de la clase. Muy bien, entonces, del modelo digital del transistor, habíamos dicho que el transistor tiene una curva de salida, que es la curva de la corriente drenadora en función de la tensión VDS. Esta curva la habíamos dibujado la clase pasada y habíamos puesto pues algunas curvas como estas. Esto es para VGS 1, VGS 2, VGS 3. Solo que por asuntos de tiempo no nos dio no nos dio el tiempo suficiente para explicarlo correctamente. Entonces, la idea es la siguiente: el modelo digital del MOSFET se basa en las capacitancias que tiene el transistor. Ya les había explicado que las formas de onda representan carga y descarga de condensadores. Y habíamos estudiado que el transistor, si tenemos aquí el gate del transistor y las demás regiones que se necesitan para construirlo, por ejemplo, esto es silicio P, esto es silicio de tipo N, este es el gate, tenemos aquí la terminal del source, la terminal del drain. Existen algunas capacitancias dentro de este transistor. La capacitancia principal es Cox. Luego tenemos las capacitancias laterales, que tienen que ver también con la capacitancia de traslape. Esas ya las habíamos puesto. Esta sería CGD, esta sería CGS. Y tenemos otras capacitancias al sustrato que están aquí. Una es CDB y CSB. Esas son todas las capacitancias que tiene el transistor. Entonces, cuando hacemos el modelo de pequeña señal del transistor, tenemos que poner esas capacitancias. Y lo mismo sucede con el modelo de digital. Entonces, el modelo digital lo vamos a representar por lo siguiente. Habíamos hablado de que ponemos aquí la terminal de la compuerta, ponemos aquí la tensión VGS, y de este lado, en lugar de tener una fuente de corriente, lo que vamos a poner es una resistencia y un interruptor. Este sería el modelo digital, porque lo que estamos haciendo es considerando que el transistor se comporta como un interruptor que abre y cierra para dejar pasar los ceros y los unos. Y por supuesto esta es la terminal del source. Este es el modelo digital. Y entonces las capacitancias del transistor hay que ponérselas a este modelo. Por lo tanto, de este lado lo que vamos a poner es la capacitancia del gate al source. De este lado la capacitancia del gate al drain. Y aquí tenemos que poner una capacitancia. No, perdón. Tengo los nombres al revés. Esta es la capacitancia del gate al source. Esta es la capacitancia del drain al source. No, un segundo. Del drain al bulk. Esta de aquí es la de GD, ¿verdad? Porque hay que poner los que tenemos. Estaba inventándome nombres. Ya puse la del gate al source aquí a la izquierda. La del gate al drain la puse aquí en medio. La del drain al bulk y
me falta la del source al bulk, que esa me queda aquí. Lo que pasa es que si el source está a tierra, esta capacitancia del source al bulk tiene tierra de los dos lados, entonces esta capacitancia por lo general no la ponemos. Y ahora hay que ponerle valores numéricos. Las capacitancias son fracciones de la capacitancia COX, y habíamos hecho una tabla con las regiones de capacitancia de los dispositivos. Lo otro que habíamos dicho es que este condensador que está aquí está entre dos terminales del transistor, y muchas veces es un poco incómodo para realizar los cálculos a manos tener una capacitancia ahí. Entonces esa capacitancia la vamos a descomponer con el teorema de Miller. Entonces voy a colocar aquí que la capacitancia CGD se descompone en dos utilizando el teorema de Miller. El teorema de Miller dice lo siguiente: yo tengo dos nodos, nodo 1 y nodo 2. Digamos que tengo un condensador aquí en medio. Entonces este condensador yo lo voy a conectar a dos fuentes para hacer aquí una observación. Digamos, tengo una fuente de este lado y una fuente de este lado. Son fuentes digitales porque por supuesto estamos viendo un modelo digital. Lo que queremos es pasar la entrada de un 0 a un 1 lógico y la salida de un 1 a un 0. Es decir, que en el tiempo antes de la, digamos que el tiempo de la transición es T0. Y entonces la señal de entrada cambia desde 0 hasta 1 en ese momento, ¿verdad? 1 es VDD y 0 es 0 voltios. Y lo mismo ocurre con el otro. Tenemos VDD y cuando pasamos por T0 ponemos 0 voltios. Entonces, el condensador antes de la transición está cargado a una tensión, ¿verdad? Antes de la transición lo que tenemos es 0 voltios del lado izquierdo y VDD del lado derecho, ¿verdad? Entonces esto sería la tensión del condensador en T-1 o en T menor que T0, para ponerlo así. Y entonces voy a poner aquí, antes de T0, el condensador está cargado a VC. Entonces tenemos que definirle que la tensión, por ponerlo de alguna forma, la tensión del condensador es positiva en esta dirección, por nomenclatura. Y entonces tenemos una tensión positiva. La cantidad de carga que está almacenada sería la capacitancia por VDD, ¿verdad? Y entonces el condensador, prácticamente lo que tenemos es que tiene tierra de este lado, tiene la carga toda almacenada en esta dirección, y de este lado tiene VDD, y esta es una carga Q que es C por VDD.
después de hacer la transición, sucede lo siguiente: tenemos que darle vuelta a las tensiones. Entonces ahora vamos a poner VDD de este lado y tierra aquí, queda más o menos, y esta es la carga. Ahora, si ustedes ven qué es lo que pasó, la carga es la misma pero tiene sentido contrario. Y para lograr esto, bueno, vamos a poner C está cargado a menos, vamos a poner VDD aquí, para decir que invertimos la polaridad, y entonces la carga va a ser menos C por VDD. La cuestión es la siguiente: inicialmente el condensador estaba cargado con esta polaridad. Si queremos darle vuelta, esta fuente tiene que entregar cierta cantidad de carga y esta fuente tiene que recibir cierta cantidad de carga para poder invertir la polaridad. Lo que tenemos que hacer es entregar una carga de Q para de alguna manera decir que vamos a despolarizar el condensador. Eliminando la carga inicial del condensador, y luego se entrega Q adicional para polarizarlo en sentido opuesto, ¿verdad? O dicho de otra manera, la carga total que se movió es Q1 menos Q2, porque es la carga inicial menos la carga final. Se puede poner al revés también. Entonces Q1 es C por VDD menos, y esto es menos C por VDD. Entonces la carga total que tuvo que entregar la fuente 1, digamos, esto es VS1 y esto es VS2. La fuente 1 tuvo que entregar 2C VDD. Y de alguna manera este 2C representa la carga de un condensador del doble de tamaño, ¿verdad? De manera equivalente. Entonces el teorema de Miller lo que dice es que uno podría sustituir lo que está conectado a la fuente 1 si consideramos que en este nodo la fuente 1 tuvo que entregar 2 veces la carga, ¿no?, que vale 2C. Entonces, para efectos prácticos, esta fuente entregó 2 veces la carga. Y lo mismo del lado contrario, un condensador de 2C al cual le vamos a conectar la otra fuente, y la otra fuente tuvo que recibir entonces la misma cantidad de carga, ¿verdad? Y entonces, para propósitos prácticos, el condensador que estaba entre los nodos 1 y 2 se convierte en dos condensadores del doble de tamaño también entre los nodos 1 y 2. Esta es la idea básica del teorema de Miller. No vamos a hacer toda la derivación se hace en circuitos discretos. Pero entonces lo que quiero que quede claro es que un condensador que está en medio de dos nodos se puede descomponer en dos condensadores individuales porque la fuente del lado izquierdo tuvo que entregar 2 veces la carga y la fuente del lado derecho tuvo que recibir 2 veces la carga, una vez para despolarizar el condensador y la otra vez para polarizarlo en sentido contrario. Entonces este principio lo vamos a usar para descomponer este modelo, y entonces en lugar de tener CGD aquí al aire, lo que vamos a hacer es partirlo
2 veces a la entrada y 2 veces a la salida, ¿verdad? Entonces CSV dijimos que ya no lo ponemos porque tiene tierra de los dos lados. Y aquí lo que sí voy a agregar es esa capacitancia. Y del lado derecho también. Entonces aquí me queda un condensador 2CdB. No, CGD. Y de este lado también, por el teorema de Miller. Sería 2CGD. Y finalmente, si esto lo resumo con las regiones respectivas de operación, vamos a pasar al modelo digital que habíamos derivado de la clase pasada. Entonces, con los valores en la región de operación, y déjenme un segundo para ver dónde la tengo. Por ejemplo, en la lineal lo que tengo es que CGD es 1/2 de COX, CGS es 1/2 de COX, sí, prácticamente así. Y entonces vamos a ponerle estos valores al transistor. No vamos a poner las capacitancias de sustrato, vamos a dejarlo solamente así. Y entonces los valores serían: CGS es 1/2 de COX, luego 2CGD es COX y 2CGD es COX. De manera que el modelo digital oficial que vamos a usar es un modelo que tiene en la entrada 3/2 de COX. Y ahora todos estos son con prima, ¿verdad? Para no confundirnos con todo lo que hemos estado estudiando. Bueno, no son con prima porque tienen que estar en faradios, perdón. El que está con prima es el que tiene dimensiones, ¿verdad? Aquí tenemos VGS, de este lado el source conectado a tierra, de este lado la resistencia, el interruptor, el drain y COX de este lado. Entonces este de aquí es el modelo digital y lo voy a encerrar así. Y con eso entonces podemos representar los circuitos lógicos que vamos a ver a continuación. Hay otro detalle, que es que el circuito tiene aquí una resistencia. Esto es Rn para los transistores NMOS. Y Rn lo habíamos derivado a partir de esta gráfica, pero tampoco les expliqué por qué. Entonces, como lo que tenemos son condensadores, lo que vamos a hacer es... voy a poner aquí cálculo de Rn. Entonces Rn lo tenemos que sacar de esta gráfica, y para eso vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a poner un transistor y a este transistor le vamos a conectar aquí también una fuente que tiene un pulso ascendente, y vamos a usarlo para
descargar un condensador que estuviera conectado de este lado y que tiene una carga inicial de VDD, ¿verdad? Entonces si conectamos este circuito en T0, el condensador se va a descargar. Entonces vamos a poner que como punto inicial tenemos aquí 0, luego pasamos al punto 1 y luego pasamos al punto 2. Voy a hacer la gráfica aquí un poco más larga, ¿verdad? Aquí tenemos que antes de T0 tenemos 0, luego aquí tenemos el punto número 1 y aquí tenemos el punto número 2. Entonces inicialmente, si el condensador tiene una carga de VDD y todavía tenemos una tensión en el gate de 0, nos encontramos en esta parte de la gráfica. Entonces aquí tenemos el punto 0, que es el punto inicial, porque el transistor está conectado en la región de corte y el condensador está cargado. Luego vamos a conectar en el punto 1 la tensión en el gate. El transistor se va a encender. Si se enciende, la corriente empieza a fluir y tendríamos una corriente ID. Entonces tenemos la misma cantidad, justo en el momento en que conectamos, la misma cantidad de tensión, pero tenemos un punto donde sí tenemos corriente. Entonces pasamos desde aquí hasta este punto, ¿de acuerdo? Y luego el transistor se va a descargar, bueno, el condensador se va a descargar a través de esta línea, y entonces vamos a llegar hasta el punto 2 cuando ya está completamente descargado, ¿de acuerdo? Entonces el proceso de descarga sigue la curva de VGS3, y lo que habíamos dicho es que para calcular RN lo que vamos a hacer es linealizar esa curva, y entonces tenemos que conectar aquí una línea recta, y de pendiente le vamos a definir que la pendiente es, bueno, por supuesto 1 entre RN, porque es ID entre VDS. Entonces RN sería la pendiente de esta línea recta, y para calcularlo, pues lo que tendríamos que hacer es, en el punto número 2 estamos en 0, pero en el punto 1 ya tenemos cómo calcular, ¿verdad? VDS entre ID. Y entonces a eso es a lo que vamos a llamar RN. En la clase anterior también habíamos puesto una ecuación para RN. Y las ecuaciones están también en el libro de Baker. Entonces de ese libro hay que buscar todas esas ecuaciones. Vamos a ver en la clase de hoy cómo usar toda esta teoría. Entonces ya tenemos un modelo, tenemos que el modelo digital es este. RN lo podemos obtener como VDS entre ID SAT, ¿verdad? De la gráfica que estaba ahí arriba. Y luego Cox es epsilon 0, epsilon R por el área entre Tox, ¿verdad? Este epsilon R es el epsilon relativo del dióxido de silicio, ¿verdad? No le pongan el del silicio, es el del dióxido. Es lo que también se conoce como epsilon ox, ¿verdad? Lo que pasa es que con nomenclatura a veces las constantes son a veces se usan en distintos libros de diferente manera, pero epsilon 0 es la permitividad del vacío, epsilon R es la permitividad relativa del dióxido de silicio, W y L son el ancho y largo, y Tox es el espesor del óxido de compuerta. Entonces creo que no se me está olvidando nada, ¿verdad? Aquí bueno, espero haberles explicado bien de dónde viene esta línea recta, que sería como la aproximación de la descarga de este condensador. Por supuesto va a pasar por todas las regiones y vamos a pasar también por la región lineal, pero lo vamos a aproximar a una resistencia. Por supuesto este modelo parte de que el transistor, cuando está descargando un condensador, tiene que pasar por la región lineal, y esa región lineal es la que limita la velocidad del transistor.
Si nosotros pudiéramos pasar de corte a saturación y de saturación a corte rápidamente sin pasar por la región lineal, tendríamos un excelente transistor. El problema es que la región lineal está ahí y la resistencia del canal en la región lineal es lo que limita la velocidad de los transistores, bueno, junto con todas las capacitancias, ¿verdad? Entonces, por eso es que el modelo está definido para la región lineal y por eso es que CGD y CGS las ponemos en la región lineal. Para todo esto dijimos que la capacitancia del drain al sustrato y la capacitancia del del source al sustrato les pusimos 0, ¿verdad? Lo cual tampoco es del todo cierto, y en un modelo de SPICE esto se puede modelar con un poco más de precisión, pero para hacer los cálculos a mano vamos a considerar este punto, ¿verdad? Y estos valores de un medio de Cox y un medio de Cox los obtuvimos de la tabla que hicimos la clase pasada. Ok, entonces este es el modelo digital para el transistor NMOS. Y para el transistor PMOS es exactamente el mismo modelo. Nada más tiene las variables invertidas, ¿verdad? Tenemos que poner, en lugar de VGS, ponerle VSG. En lugar de RN, ponerle RP. Y lo demás todo es igual. Ok. Entonces voy a pasarme ahora, ya con toda esta teoría bien explicada, porque me había faltado un poco, voy a pasarme a estas diapositivas porque tenemos muchos dibujos que hacer. Entonces, las referencias de esta presentación son el libro de Baker, de CMOS Circuit Design, Layout and Simulation, en la 3ª edición. Ya salió la 4ª. Y la página de internet de este libro trae muchísimos recursos, trae también modelos de simulación, ejemplos, etc. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de cómo podemos usar los transistores para hacer diferentes circuitos bueno, son aplicaciones digitales. Entonces son circuitos que se usan en la parte digital para realizar distintas funciones. El primer circuito que vamos a ver es la compuerta de transmisión NMOS. Una compuerta de transmisión lo que debería hacer, tal vez me falta un poco la explicación aquí, es un elemento. A este elemento le voy a poner el siguiente símbolo. Y entonces lo que yo quiero es que si aquí tengo una fuente de señal, es una fuente digital, por supuesto. Yo quiero que esta fuente se transmita hacia la derecha con una señal de control. Entonces este sería como un gate de control. Y entonces si el gate está conectado en 1, yo puedo hacer que esta compuerta transmita la información. Y si el gate está conectado en 0, la compuerta estaría abierta. Un segundo. Sí, esta presentación yo la voy a poner en el TEC digital también. Entonces, esa es la idea. Si el gate está conectado en 1, la información pasa a la salida. Pero si el gate está conectado en 0, la información no se transmite. El transistor está abierto. Y entonces lo que se ve desde esta terminal
hasta acá es una alta impedancia. Entonces alta impedancia. Y esto es muy útil cuando estamos trabajando con sistemas que todos comparten la información a un mismo canal. Por ejemplo, un bus de datos. Yo sé que tal vez este no es un curso de sistemas digitales, pero un bus de datos es una forma de compartir información. Digamos que es una línea a la cual hay muchos sistemas digitales que se conectan. Y estos sistemas digitales pueden transmitir información por el bus, pero lo podrían hacer solo uno a la vez. Porque si no, si varios sistemas transmiten, el problema es que tenemos una colisión de información, ¿verdad? Si este quiere enviar un 0 y este quiere enviar un 1, enviar un 0 significa poner el bus a tierra y enviar un 1 sería poner el bus a VDD. Entonces no podemos hacer que los sistemas todos transmitan al mismo tiempo. Para resolver ese problema, lo que usamos son este tipo de salidas, este tipo de compuertas. Y entonces, si por ejemplo el sistema, bueno, tengo que rotularlos A, B, C y D. Si el sistema B quiere transmitir, entonces A, C y D tienen que desconectarse del bus. Y eso equivale a poner un estado de alta impedancia, es decir, a que tengan compuertas de transmisión donde todas tienen la salida aquí abierta. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es que se usa la compuerta de transmisión. Hay varios tipos de compuertas de transmisión. La más sencilla es esta compuerta NMOS. En estos dos dibujos tengo un transistor NMOS, nada más que vean que tiene el símbolo diferente, ¿verdad? Pero es el mismo transistor. Entonces, en ambos casos, bueno, si quiero transmitir un 1, es decir, la señal de entrada es un 1 y yo quiero que esa señal aparezca a la salida, lo que tengo que hacer es conectarle una tensión aquí, ¿verdad? En el gate, de manera que ese 1 se pueda transmitir y pueda cargar el condensador de la salida, porque al final todos son modelos de capacitancias. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Digamos que inicialmente el condensador o la tensión del condensador en 0 era igual a 0 voltios. Y quiero entonces empezar a cargarlo. Si yo aplico VC igual a VDD, ¿verdad? En el instante en que yo conecto esta compuerta, ¿cuál es VGS? VGS inicial sería VG menos VS. Y entonces aquí tengo el drain y tengo el source por la dirección en la que fluye la corriente. Recuerden que también estos transistores tienen las terminales intercambiables según lo conectemos. Entonces tendríamos VDD menos VC de 0, que sería simplemente VDD. Pero conforme pasa el tiempo, el problema es que esta ecuación VG menos VS va a aplicar en todo momento. Entonces la tensión VGS en función del tiempo sigue siendo VDD menos la tensión VC de T. Y entonces, como el condensador va a ir cargando, esto va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta que llega un punto donde VGS puede llegar a ser más pequeña que la tensión de umbral, ¿verdad? ¿Qué pasa si el condensador está cargado a esta tensión? VDD menos VT. Lo que sucede es que la tensión VGS al principio era muy buena, era VDD. Conforme pasó el tiempo, ahora la tensión VGS llega a ser VT, porque lo que tenemos es VDD menos VT, ¿verdad? Entonces al final VGS en infinito, digamos en un tiempo infinito, llega a ser VTH. Y entonces eso hace que se apague el transistor.
Y entonces en ese momento el condensador quedó cargado a VDD menos VTH, ¿verdad? Eso significa que a la salida no vamos a tener un 1 perfecto. A la salida lo que tenemos es precisamente VDD menos VTH. Entonces ya perdimos VTH. Lo que significa es que el transistor NMOS no es bueno para transmitir unos, porque estamos perdiendo un pedacito de la señal. Y eso no le sucede con los ceros, porque si el condensador estaba inicialmente cargado, VC0 estaba cargado a VDD, y lo que queremos hacer es que conectamos un 0 y queremos descargar totalmente ese condensador, porque eso es lo que estaríamos haciendo, ¿verdad? Habría que pasar la salida desde VDD hasta 0. Y entonces eso lo vamos a hacer conectando también VDD en la terminal del gate. Ahora, la diferencia es que este 0 pues simplemente es poner la entrada a tierra, y si este es el drain y este es el source, la tensión VGS no es función del tiempo, ¿verdad? Porque VGS sería VG menos VS, pero la tensión del gate no cambia y la del drain no cambia. Entonces esto es VDD menos 0 y esto es VDD siempre. Entonces este condensador se puede descargar completamente y por eso la tensión de salida llega a ser 0 exactamente, ¿verdad? Esa es la diferencia entre transmitir un 1 y transmitir un 0 con un transistor NMOS. Aquí lo que estamos observando, o la conclusión de esta diapositiva, es que el transistor NMOS no es bueno para transmitir un 1, pero es muy bueno para transmitir el 0. Vean que el condensador se puede descargar y al final VC en infinito, digamos, es igual a 0. Mientras que con el de la izquierda, al inicio estábamos en 0 y al final llegamos hasta VTH. No podemos llegar a algo, perdón, a VDD menos VTH. Porque la tensión VGS sí llega a ser VTH. Pero la tensión de salida entonces tiene un VTH que no podemos superar. Entonces, para ver si entendimos, vamos a hacer el PMOS. Y del PMOS tenemos también que transmitir un 1 o transmitir un 0. Entonces el PMOS, para transmitir un 1, lo que vamos a ponerle es aquí VDD. Bueno, ya está en el dibujo, pero es nada más para explicarlo. Y el transistor PMOS lo encendemos con una tensión en el gate de ¿cuánto? ¿Verdad? Lo que tenemos que ponerle es que la tensión del gate es 0 para encender el transistor. Y lo que queremos es que la tensión del condensador en 0 inicialmente esté en 0 y queremos llegarla a infinito. ¿A qué valor? A VDD. Y entonces lo que vamos a analizar es la dirección del flujo de corriente. Este sería el source y este sería el drain por la dirección que tiene esta corriente, ¿verdad? Además vean la flecha en donde está. Siendo así, la tensión VSG, ¿verdad? Si el gate lo conectamos a 0 para encenderlo, esto enciende el transistor. Cuando VG es igual a 0, se enciende el transistor. ¿Y por qué se enciende? Porque VSG sería la tensión del source menos la tensión del gate. La tensión del source es VDD y esto no cambia. Y la tensión del gate es 0 y eso tampoco cambia. Entonces, esta transmisión de un 1 tiene un VSG constante. Y entonces el condensador se llega a cargar totalmente porque la carga del condensador no afecta la tensión VSG. Entonces de esta manera logramos transmitir un 1. En el caso contrario, igual yo voy a conectar aquí tierra, pero ahora tengo el source de este lado, el drain de este lado, quiero transmitir un 0. Entonces este estaba cargado inicialmente a VDD y después de que pase un tiempo infinito vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, si inicialmente tenemos VDD, esto lo vamos a poner a tierra
y este es el gate. Entonces la tensión VG igual a 0 también enciende el transistor, pero VSG sería VC de T menos VG, ¿verdad? Porque el source está conectado al condensador. Y entonces conforme el condensador se vaya descargando, esto disminuye, disminuye, disminuye. VG estaba a tierra. Entonces prácticamente lo único que podemos hacer para mantener el transistor encendido es que la tensión del condensador todavía sea suficiente. Si llega a pasar que VSG es igual, digamos que el condensador estaba en VDD, VG es igual a 0 porque está a tierra, pero entonces el condensador estaba a VDD, se empieza a descargar, hay un momento en donde el condensador va a llegar a tener VTH. Esto de aquí es VTH, no es VT de la tensión térmica. Entonces cuando llegamos a VTH, ya VSG sería VTH y el condensador no podría seguirse descargando porque se apaga el transistor. Entonces cuando llegamos a VTH ya ahí quedó. Y eso es, digamos, en el problema que tenemos aquí es que inicialmente teníamos VDD en el condensador, esto es VC de T. Y después de que pase el tiempo voy a llegar hasta VTH y no lo puedo descargar más. Aquí, perdón, creo que no me quedó muy bien esa gráfica, pero para borrar es un problema. Así. Ven, ok, entonces aquí descargamos y ahí tampoco me quedó bien. Porque no puede llegar al eje horizontal. Vamos a hacerlo con cuidado. Así. Entonces llegamos hasta VTH, pero no podemos disminuir de VTH. Entonces esta compuerta, la compuerta de transmisión PMOS transmite bien el 1 lógico, pero no es buena para transmitir ceros por esos límites que tenemos en VSG, que uno es función de la tensión del condensador y el otro no. Entonces operan de manera contraria. Si queremos revisar, este es el NMOS, no era bueno para transmitir unos y el PMOS no es bueno para transmitir ceros. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo hacemos un circuito que funcione? La solución es usar los dos transistores y entonces conectamos de este lado un transistor de tipo NMOS y de este lado un transistor de tipo PMOS. Este transistor con la bolita, ese es el otro símbolo y es el símbolo que normalmente se utiliza en sistemas digitales. Entonces el de arriba es un NMOS, el de abajo es un PMOS. Y ahora necesitamos aplicarle la señal al gate de manera opuesta, porque el transistor N enciende con unos y el transistor P enciende con ceros en el gate. Entonces vamos a tomar esta terminal, le vamos a conectar un inversor y vamos a conectar esto a la terminal de control. Y entonces esta sería la entrada y esta sería la salida. Y esta es la terminal de control, o podemos llamarlo, bueno, pongámosle control por ahora. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo al control le pongo un 0, estaría poniéndole un 0 al NMOS y aquí tengo que invertir la señal, ¿verdad? El inversor pasa de 0 a 1, entonces le estaría poniendo un 1 al PMOS. Y en este momento la compuerta estaría desactivada porque el NMOS no enciende y el PMOS no enciende. Pero si entonces a la terminal de control le pongo un 1, le estaría poniendo un 1 al NMOS y entonces enciende, y le estaría poniendo un 0 al PMOS y también enciende, y lo que tengo son dos interruptores en paralelo,
uno que es muy bueno transmitiendo unos y el otro que es muy bueno transmitiendo ceros. Y entonces cuando ya uno se desactive, el otro va a seguir funcionando y va a permitir que el condensador de la salida se descargue completamente. Esto es lo que se conoce como la compuerta de transmisión completa, ¿verdad? Y tiene este símbolo, que es el que les decía. Son como varios triángulos y la idea es que esto conduce en ambos sentidos. Y si desconectamos la terminal de control, queda un circuito abierto. Ok, tengo una pregunta aquí en el chat. Dice, si se adquieren componentes, por ejemplo el LS, el 74, el LS08 o el 04 y así, ¿qué tipo de transistores tienen? Las compuertas se pueden obtener con transistores MOSFET o con transistores bipolares, no hay ningún problema. De hecho, hay que revisar las especificaciones de cada uno de estos componentes y ver la hoja de datos, porque tenemos dos familias lógicas. Espérense para ver en dónde puedo explicar eso. Las familias lógicas tradicionales son la familia TTL, que significa transistor logic, que está hecha con transistores bipolares. Esta familia tiene tensiones de alimentación de alrededor de 5 voltios. Anteriormente eran más altas, pero en TTL estándar son 5 voltios. Y entonces podemos encontrar compuertas lógicas como estas que usted me menciona, que estén hechas con transistores bipolares. Pero también tenemos la contraparte de los transistores MOSFET. Y entonces los circuitos CMOS, como los que estamos viendo, pueden tener tensiones más bajas. Creo que hay unas compuertas que tenían como CD, no recuerdo en este momento los nombres, la 4004 creo. Déjenme revisar. Bueno, hay algunos componentes. Sí, por ejemplo, esta es una CMOS NOR gate, es una compuerta, y entonces esta compuerta está hecha en tecnologías CMOS. No puedo mostrarles la hoja de datos por copyright, pero tendríamos que poner que la 4004 es completamente en CMOS y creo que tiene una tensión de alimentación de 3.3 voltios y está hecha con MOSFETs. Entonces, la respuesta a su pregunta es que existen compuertas en las dos tecnologías. La que más se utiliza actualmente es la CMOS. No hay, digamos, un teléfono celular o un procesador de computadora en esta época que tenga transistores TTL, porque gastan demasiada potencia. Y los MOSFET son muy eficientes en el consumo de potencia. Entonces, la mayor cantidad de circuitos digitales se hacen en CMOS. Pero sí existen los TTL. Es una tecnología vieja, pero todavía se usan algunas cosas. Bien, otra pregunta del chat. ¿Cómo fue que sacamos que la tensión de salida es VDD en el de transmisión de 1? Sí, yo puse que la tensión VC en infinito es VDD, porque lo que queremos ver es cuál parte de esta tensión VDD pasa a la salida. Entonces, si yo tengo este VDD y enciendo la compuerta, ¿cuánto llega a la salida? La respuesta es que llega VDD completo, ¿verdad? Porque la tensión VGS en este punto, bueno, VSG, perdón, VSG es la tensión VSG, ya me equivoqué otra vez, G está en tierra, pero la entrada sigue estando en VDD. Entonces, este circuito mantiene la entrada, mantiene VSG siempre conectado a VDD. Y entonces, el condensador se puede cargar completamente. Esa es la clave. El condensador se carga completamente.
Esto mismo no sucede con la transmisión de ceros, porque aquí lo que tenemos como VSG es una función de la tensión del source, ¿verdad? El G está en 0, entonces al final esto es solamente Vs, y entonces esto va a ser Vs de t. Y cuando Vs de t, porque aquí lo que queremos es que este 0, que bueno, este condensador tenía V de D y queremos descargarlo hasta que llegue a 0, ¿verdad? Y entonces para transmitir ese 0 lo que hay que hacer es descargar el condensador. Y entonces, como la tensión del condensador es la tensión que tiene el transistor en VSG, cuando Vc de t llega a ser menor o igual a Vth, el transistor se apaga. Y por eso es que la tensión de salida a lo que puede llegar es a Vth. No sé si ahora sí se entiende. Entonces, si tiene más preguntas, me puede volver a escribir y con mucho gusto le vuelvo a explicar. La idea es esa. Entonces, en el otro transistor pasa lo mismo. Hay un límite para la tensión de salida cuando transmitimos unos, pero cuando transmitimos ceros el condensador sí se puede descargar, ¿verdad? Una de estas dos es en el de la izquierda. VGS es función de la tensión del condensador, lo tenemos aquí. Y en el de la derecha, VGS no es función de la tensión del condensador. Aquí VGS es VDD, ¿verdad? Aquí VGS es VDD menos VCT. Y ese es el problema. Ok, entonces vamos a estudiar ahora los retardos. Esta clase es enorme y creo que se nos va a ir... no, todavía tenemos una hora. Sí, tenemos que modelar los retardos de una compuerta de transmisión. Entonces conectamos por ejemplo, esta es la de una compuerta NMOS. Este es un transistor NMOS, ¿verdad? Los símbolos ya los expliqué. El símbolo ven que no tiene flechas. Es un transistor NMOS porque no tiene la bolita en el gate. Los transistores para efectos digitales, vamos a poner, no sé en dónde me cabe, pero entonces si pongo el transistor sin la bolita, esto es un NMOS, y si pongo el transistor con la bolita en el gate, esto es un PMOS. No tengo que ponerle en dónde está el source y el drain porque eso va a depender de la dirección de la corriente, y en la mayoría de casos el sustrato lo conectamos por aparte, entonces no lo conectamos directamente al source. Ok, entonces cuando conectamos este NMOS y le ponemos las capacitancias y las resistencias, lo que tenemos es un circuito RC. Y entonces lo que vamos a medir como el delay de las señales está dado por esta ecuación. Entonces, en la clase pasada que hicimos una gráfica un poco detallada donde teníamos todos los delays posibles, no puse a qué equivale cada uno de estos delays. Pero entonces en esta gráfica la explicación sería la siguiente. Vean que la compuerta de transmisión NMOS, vamos a volvernos aquí, es buena para transmitir ceros, pero no es buena para transmitir unos. Y en este momento lo que estamos queriendo hacer es transmitir un 1, ¿verdad? Porque entonces la entrada la pasamos de 0 a VDD, y entonces la entrada está en VDD. La salida, entonces tenemos que llegar a la salida hasta qué valor, ¿verdad? Como esta compuerta no es buena transmitiendo un 1, la salida va a llegar hasta VDD menos VTH. Esta diferencia que tenemos aquí entre la entrada y la salida, esta es la salida. Esto es VTH, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se observa que la salida, digamos, si la entrada es 1 voltio y conectamos la compuerta de transmisión a VDD, la salida lo que va a seguir es un proceso de carga, ¿verdad?
y a lo que vamos a llegar es hasta VDD menos VTH, ¿verdad? Este punto de aquí es VDD menos VTH, porque no podemos llegar hasta VDD porque el transistor se va a apagar de camino, y todas esas capacitancias es lo que van a hacer que esta curva sea capacitiva, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la compuerta de transmisión PMOS. Vean, esta es la NMOS y esta es la PMOS. La PMOS no era buena transmitiendo ceros. Voy a seguir primero con la de la izquierda. Entonces, si la entrada pasa a ser un 1, la salida es un 1 a medias, ¿verdad? No llegó hasta 1. Pero si la entrada pasa a ser un 0, la salida se descarga completamente, ¿verdad? Y entonces la salida llega a 0 cuando la entrada es un 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos buena descarga y aquí más o menos. Del otro lado, si la entrada pasa a ser súbitamente un 0, la salida entonces estaba en VDD y se descarga hasta VTH, que es el punto donde el transistor se apaga, ¿verdad? De aquí hasta aquí esto es VTH. Y si la entrada la pasamos súbitamente a 1, ahora este circuito es muy bueno porque el condensador de la salida se carga completamente hasta VDD. ¿Verdad? Entonces es buena transmitiendo el 1 y es más o menos transmitiendo el 0. Y tendríamos que hacer la combinación de dos de estos dispositivos en paralelo y simularlos, porque estas son simulaciones, para observar que la compuerta de transmisión CMOS, ¿verdad? Una es la NMOS, la otra es la PMOS, y la compuerta CMOS es la que tiene las dos juntas. La compuerta de transmisión CMOS es la más útil, o la que no tiene, digamos, estas limitaciones. Entonces el delay lo vamos a calcular así. ¿Se acuerdan? Es que tal vez en esta diapositiva no lo puedo mostrar muy bien. Déjenme ver para ver si viene más adelante. Creo que no. Pero en la clase anterior, tal vez voy a abrir el PDF de la clase anterior. Apuntes, modelo digital. En la clase anterior habíamos visto esta gráfica. Esta gráfica es muy importante porque muestra todos los retardos en un mismo diagrama. Entonces, la manera de calcular este TPLH y este THL-TLH está basado en las capacitancias. Aquí en esta clase no lo copié. Creo que no lo copié. Pero entonces, la manera correcta de calcular TPLH y TPHL es con esta ecuación que estamos viendo en la clase de hoy. Este delay representa TPLH y es TPHL. Y es 0.7 de Rn por C total. C total sería entonces la capacitancia total conectada en el nodo de salida, ¿verdad? Y lo que tendríamos que hacer es descomponer estas capacitancias, ¿verdad? Y entonces sería CL más Cox medios, que sería, aquí no se ve propiamente, pero la capacitancia de Cox medios está conectada al nodo de salida. Y tiene aquí a VDD, pero la fuente VDD es una fuente fija. Y me falta un poco de teoría, tal vez de discretos, para explicar esta cosa. Entonces la idea es que no importa que este condensador no tenga tierra aquí en este punto, podemos considerar que más o menos es una tierra, porque el nodo de salida, lo que sí es importante es esto: el nodo de salida tiene dos condensadores, tiene CL y tiene esta otra pedacito, ¿verdad? Entonces si uno quiere cambiar la tensión de salida, tiene que mover carga en estos dos condensadores, ¿verdad? CL total o C total, esta es la capacitancia total en el nodo de salida. Y no importa que los condensadores no estén a tierra en ese nodo, ¿verdad? Como este que acabo de decir, que Cox medios no está a tierra, aquí no tiene una tierra.
Eso no importa porque al variar la tensión de salida hay que mover carga en esos dos condensadores. Entonces se mueve carga en CL y se mueve carga en COX medios. Y como los dos cargan al nodo, vamos a sumarlos. ¿De acuerdo? Y entonces en las gráficas en donde está TPLH y TPHL, que lo habíamos discutido, pero creo que todavía no se aprecia. TPHL y TPLH estaban desde el 50% hasta el 50%, ¿verdad? Entonces, desde aquí hasta aquí tengo TPLH, ¿verdad? Eso es lo que estoy midiendo y lo puedo calcular con esa ecuación, 0.7 por Rn por C total. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Aquí tengo el 50% y tengo aquí el 50% más o menos. Bueno, creo que no lo puse exactamente donde caía. Y entonces esta distancia es lo que considero TPHL. Y es lo que se calcula entonces con la ecuación de arriba. Los delays son iguales si el circuito tiene la misma conexión del lado de la salida. Vean que este circuito para cargar necesita mover carga por COX medios y CL. Y para descargar también son los mismos condensadores. Entonces en este circuito el tiempo de carga, bueno, en este no se está apreciando, ¿verdad? El de descarga es diferente. Pero deberían ser el mismo. Tal vez lo que está un poco mal son estas gráficas. Debería ser el mismo porque tengo los mismos condensadores. Porque son exponenciales, ¿verdad? Y la exponencial en la carga debería ser igual a la exponencial en la descarga. Creo que lo que está mal dibujado es aquí el punto en las gráficas. Pero entonces deberían ser igual. La única forma de que la carga y la descarga sean diferentes es que utilicen resistencias diferentes o condensadores diferentes, ¿verdad? Porque al final esta curva exponencial es la carga y descarga de un condensador. Por eso es que tenemos aquí el 0.7 RNC tot. La curva completa, ¿verdad? Que podríamos decir Vout de T sería la exponencial, ¿verdad? De menos T entre RC o TRC o como la quieran representar, ¿verdad? 1 menos, ahí hay diferentes combinaciones de exponenciales para la carga y la descarga de esos condensadores. Y la constante de RC es la constante de tiempo, la constante tau, ¿verdad? Entonces tau es igual a RC. Y son exponenciales. Aquí vamos a ver la compuerta de transmisión CMOS, que fue la que ya les expliqué. Aquí, bueno, si ven que tiene una bolita en la terminal S negado. Este techito, o ponerle S y una raya arriba, significa que es el inverso de S. Entonces, si S es igual a 1, S negado sería igual a 0. Eso es lo que representa esa notación. Y voy a pasarme de color porque ya seguí con morado y me gusta con azul. El transistor PMOS, que es este, transmite los unos o los ceros. Transmite bien los 1. Y el transistor NMOS transmite bien los serológicos. Entonces, con la combinación de los dos logramos eliminar las irregularidades que teníamos en la gráfica pasada, y entonces lo que vamos a llegar a obtener es lo siguiente. Perdón aquí por las gráficas, pero es que no puedo deshacer rápidamente como generalmente lo hago. Entonces vamos a tratar de pasar la entrada, ¿verdad? Voy a dibujar la entrada con color verde. Y entonces la entrada la paso desde 0 hasta 1, ¿verdad? Y la salida, entonces vamos a dibujarla con rojo. La salida entonces iniciaría un poquito después
inicia la carga y esta carga es exponencial y llegamos a cargar completamente. Entonces la salida sí llega a VDD. Y en la descarga, si quiero por ejemplo poner aquí la gráfica de descarga y decir que inmediatamente después voy a pasarme para abajo, entonces la salida descargaría completamente. Y entonces la salida llega a 0 o llega hasta VDD. Y esa es la ventaja que tiene esta compuerta de transmisión. Entonces voy a borrar este de aquí, le voy a hacer aquí los ajustes. Este sigue hasta allá. Tiempo. Y esta es tensión, que está en voltios. Tiempo en, no sé, milisegundos. Ok, entonces con esta configuración logramos eliminar las partes no ideales, porque se acuerdan que si lo hiciéramos con un tipo de compuerta, a lo más que podríamos aspirar es a una carga hasta acá, y con el otro tipo de compuerta podríamos descargar pero hasta VTH, ¿verdad? Entonces siempre nos quedaba un VTH guindando cuando subimos o cuando bajamos. Con una compuerta de transmisión no tenemos ese inconveniente. Y aquí ya tenemos el símbolo de la compuerta, pero ya habíamos dibujado la compuerta. Lo que tenemos es S, tenemos un inversor y tenemos el transistor PMOS. Y del otro lado vamos a conectar el transistor NMOS. Y esta la vamos a conectar a la terminal de control. Entonces aquí tenemos S negado y este es S. Esta es la entrada, esta es la salida y esa es nuestra compuerta de transmisión. Si conectamos, vamos a ponerle aquí las señales. Si conectamos un 1 en esta terminal, vamos a aplicarle un 0 al PMOS y el PMOS enciende, ¿verdad? Y le vamos a conectar un 1 al NMOS y el NMOS también enciende. Y entonces aquí si por ejemplo conectamos en la entrada, no sé, un 1, este 1 va a pasar a la salida. Mientras que si hubiéramos conectado un 0, ¿verdad? Podríamos volver a dibujarla. Y entonces conectamos inversor, transistor P, transistor N. Me están quedando fatal estos dibujos, pero creo que sí se entiende. Entonces este hacia acá y hacia acá. Si lo conectamos con un 0 y entonces le ponemos un 0 aquí, vamos a ponerle un 1 al P, un 0 al N, y entonces esto queda en circuito abierto con un estado de alta impedancia, y lo que se ve de aquí para atrás es una impedancia muy alta, ¿verdad? Entonces en las tablas de verdad lo que tendríamos que poner aquí como tabla de verdad es lo siguiente. Vamos a poner la entrada y la terminal S, esas son las entradas, ¿verdad? Y la salida del circuito es esta. Entonces la entrada puede tener valores de 0 y de 1, y la terminal S puede estar apagada o encendida, apagada o encendida. Y aquí tengo todas las combinaciones. Esta tabla normalmente se hace en orden binario, entonces este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. En código binario eso es lo que representan, ¿verdad? Y entonces vamos a ver el valor de la salida. Si la terminal de control está encendida, yo puedo pasar lo que tenga la entrada. Entonces si la terminal está encendida, no me importa lo que tenga la terminal de control, sino que lo que me importa es que este 0 pase a la salida o que este 1 pase a la salida. Eso lo voy a marcar aquí con morado. Entonces este pasaría a la salida y este pasa a la salida, ¿verdad? La entrada pasa. Si no, ¿qué tendría? Que no importa lo que tenga en la entrada,
si la terminal S está apagada, como es el caso de esta de abajo, en la salida no tengo ni un 1 ni un 0, porque si mido aquí con un voltímetro, ¿qué tensión mido? Me diría 0, pero no es porque está conectada a tierra, ¿verdad? Es porque los dos transistores son un circuito abierto. Entonces lo que se escribe en esta tabla es Z, que es un estado de alta impedancia. Y lo que quiere decir es que la compuerta está desconectando la entrada, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la tabla de verdad completa. Y esta tabla de verdad es un poco extraña porque no tiene solo ceros y unos, sino que tienen Z. Z es un estado lógico en la salida que no representa ni un 0 ni un 1, sino que representa que la compuerta está desconectada. Es decir, que la salida tiene un valor indeterminado. Hay otro símbolo que se utiliza en estos diagramas, que es la variable X. La variable X significa don't care. Y entonces hay tablas de verdad donde hay muchos estados lógicos que se agrupan y se le pone una X en la entrada, digamos, y entonces el valor de esa entrada no importa para el estado de la salida. Puede tener un 0 o un 1 que es irrelevante la entrada, la salida tiene ese valor. Esta tabla la podríamos resumir en ese estado y podríamos hacer una tabla resumida. Y para hacer esa tabla resumida, el problema es que ya no me cabe el espacio, pero creo que es buena idea. Es que no sé si es mucho, yo sé que es mucha información, pero la tabla resumida sería la entrada, S y la salida. Entonces, vean que si la compuerta tiene un 0, no importa el valor que tenga la entrada, la salida va a ser Z. Y si esto es un 1 y la entrada estaba en 0, vamos a sacar un 0. Y si la entrada estaba en 1, sacamos un 1. Esta es la tabla de verdad resumida con el estado de no importa. Porque entonces si S es igual a 0, no importa lo que tengamos en la entrada, la salida es alta impedancia. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tabla resumida. Ya tenemos el don't care y el de alta impedancia. Eso es lo que significan las letras, porque a veces ver letras en una tabla de verdad asusta. Pero pues no tienen que asustarse, es normal. Ok. Vamos a pasar ahora a ver el inversor, que ya lo habíamos descrito en la clase anterior. Y del inversor lo que podemos decir es que, bueno, este es el inversor CMOS. Y el símbolo del inversor, ya me quedé con morado, espérense para pasarme a azul. El símbolo del inversor es precisamente el que ya hemos discutido muchas veces. Es un dispositivo que tiene este símbolo y entonces si la entrada le ponemos el nombre A y la salida le ponemos Q, tenemos una tabla de verdad también, ¿verdad? Nada más que esta es muy sencilla, como solo tiene una entrada, la entrada puede tomar valores de 0 y 1 y la salida es 1 o 0, ¿verdad? Aquí no hay estados extraños. O sí, eso es lo que estamos viendo con la gráfica. Déjenme un segundo leer el comentario del chat para devolverme aquí un segundo. Que sí, podemos poner en la entrada X y en la S 1. No, eso no se puede poner porque si la S es igual a 1, sí importa el valor de la entrada, ¿verdad? Si la salida es, perdón, si la terminal S es 1, el valor de la entrada sí es relevante para dar el estado de la salida. Es que sí, por eso es que ponemos la X, porque si el valor de la terminal S es igual a 0, no importa lo que esté en la entrada, la salida no va a cambiar de estado. Pero en estos otros no podemos poner S igual a 1 y la entrada una X, porque la entrada sí importa para los otros dos estados, ¿verdad? Aquí la entrada sí importa. Ok, perdón ahí por el delay. Ese es el problema de usar YouTube. Ok, estábamos siguiendo con esta. Y entonces lo que dijimos es que tienen esta tabla de verdad
y que estos eran los únicos dos estados que podíamos permitirnos. Entonces podemos hacer el caso en el que la entrada la conectamos a tierra, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un 0. Si esto es así, entonces VGS1 sería igual a 0 voltios. Pero VSG sería igual a ¿qué? Sería igual a VDD. Porque tenemos VDD de este lado y 0 de este otro. Entonces el transistor que está encendido es este está apagado. Y entonces es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Esta tensión va a quedar en la salida, ¿verdad? Ahora, en este punto de la gráfica lo que tiene es un barrido de la entrada, que es un barrido en corriente directa, porque a la entrada le podemos poner el valor que le acabamos de poner, que es un 0, o le podemos poner un valor de VDD, que sería un 1, que esos son los valores extremos, pero en medio le podemos poner cualquier cantidad de valores. Y habíamos visto que si la entrada la ponemos exactamente en la mitad, digamos que la ponemos aquí y le ponemos un medio de VDD, el problema es que los dos transistores están encendidos y entonces la salida va a ser un divisor de tensión entre M1 y M2, y ese divisor de tensión lo calculamos con una ecuación, porque depende de los W y L de los transistores. Entonces esto que se pone aquí, con ponerle la mitad de la tensión, vamos a obtener aquí un valor, y el valor depende del W y L de los dos transistores, ¿verdad? Si tenemos la tabla convencional ceros y unos, no importa, porque podemos lograr entonces la salida, ¿verdad? Este es para el ejemplo de 0 en la entrada, la salida es un 1, porque estamos tomando VD y lo estamos sacando. Si la entrada fuera un 1, el transistor que enciende es el de abajo, el de arriba queda abierto, y entonces la salida queda conectada a tierra a través de M1. Pero si tenemos la entrada en la mitad, ¿qué valor de tensión en la salida medimos? Eso es un problema, ¿verdad? Entonces voy a anotar eso aquí. Si Vin es igual a un medio de VDD, ambos transistores están encendidos. Y ese era el problema, porque si tenemos un 0 en la entrada, la salida es tan alto. Si tenemos un 1 en la entrada, la salida es tan bajo. Por eso tenemos VOH y VOL, que son la tensión de salida en alto y la tensión de salida en bajo. Y aquí tenemos VIL y VIH también, que es el valor de entrada que consideramos un 0 lógico, que sería el que me produce aquí la salida, y el valor de entrada que consideramos un 1 lógico, que me produce un 0 en la salida. Pero a partir de ese punto los dos están encendidos, ¿verdad? Y el problema es que si los dos están encendidos, esta curva es un poco extraña, y además tendríamos a los dos transistores conduciendo, lo que me representa un cortocircuito desde VDD hasta tierra, ¿verdad? Esta sería la tensión de salida. Y no es exactamente solo los interruptores, porque también tenemos las resistencias del modelo digital, ¿verdad? Que están ahí en serie. Entonces no es cierto que sea un cortocircuito perfecto. Tenemos resistencias RN y RP en serie, ¿verdad? Pero sí tenemos ese problema. Entonces, para calcular exactamente el punto de conmutación, vamos a pasarnos aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, tenemos la gráfica, ¿verdad? Y técnicamente ya dijimos, nos interesa 0 y 1 en la entrada para obtener un 1 o un 0 en la salida. Esos son los valores donde queremos que el circuito funcione. Pero en medio tenemos esta gráfica, y entonces para encontrar el punto, a esto me faltan algunas cosas en la diapositiva, no sé por qué no se copiaron. Este VSP significa switching point o punto de conmutación, y la idea es que la tensión
del punto de conmutación la vamos a calcular con lo siguiente. Voy a copiar la ecuación y ya se las explico. Raíz de beta n entre beta p. Ahorita les digo que es beta. VTHN más VDD menos VTHP. Y esto lo divido entre 1 más la raíz de beta n entre beta p. Esta es la ecuación que permite calcular la tensión a la cual el circuito conmuta, porque no siempre queda exactamente en la mitad. A veces yo pongo la mitad de la tensión en la entrada y la tensión en la salida está a un valor distinto. De hecho, yo creo que en esta gráfica tendríamos que corregir algo, y es que esta debería ser la mitad de la entrada. Eso sería exactamente la mitad entre el rango de 0 a 1, ¿verdad? Aquí lo que dice es que la pendiente es 1, pero no necesariamente. Hay que llegar a que la pendiente sea exactamente igual a 1, pero esta ecuación está definida al aplicarle una tensión en la entrada exactamente de la mitad. Entonces, si se aplica Vin igual a VDD medios, suponiendo que el 1 lógico sea VDD, la tensión de salida es VSP, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es ajustarla mediante cálculos para que quede exactamente en la mitad del rango. Quiero que esto también sea un medio de VDD y que la pendiente sea 1. Eso es lo que se quiere lograr, pero no siempre pasa. Entonces para eso es que hacemos estos cálculos. Y entonces no hemos definido qué es beta. Entonces beta n sería K' n W entre L del transistor N. Y beta P es igual a K'P WP entre LP. Y si esto, ¿verdad? En este caso es beta, es de alguna manera una forma de escribir Kn y una forma de escribir Kp. Esto es por nomenclatura, porque como esto viene del libro de Baker, pues ahí usan beta, pero podríamos decir que es Kn y Kp, ¿verdad? Porque entonces sería μn Cox W entre L, μn Cox W entre L. Eso es beta. Y entonces, si logramos ajustar los valores de Kn y Kp, lo que tendremos que hacer es modificar W y L de los transistores para lograr que VSP sea igual a VDD medios, ¿verdad? Y entonces, en la mayoría de casos, esto se logra si K, déjenme ver, Kp es 3Kn. Y aquí ustedes me dicen, ¿de dónde se sacó ese 3? Está muy de la manga, ¿verdad? La idea es la siguiente. Yo tengo que comparar μn Cox W entre L y tengo que comparar μp con Cox W entre L. Entonces, en la misma tecnología, si W entre L es la misma y μn Cox es la misma, bueno, un segundo, porque no es cierto lo que acabo de decir. Kp es igual a Kn. Pero lo que quiero explicar es que el transistor esto sí, W entre L del P es igual a 3 veces W entre L del N. Esto sí. Porque esto es muy importante para el diseño. Si comparamos estas dos y decimos, ok, los transistores tienen el mismo W entre L, el problema es que la movilidad de los N es 3 veces más alta que la de los P.
¿verdad? Sabemos que mu n es, para los valores que habíamos visto en la clase antes, 1350 centímetros cuadrados por segundo. Y para los P teníamos 480, más o menos es 3 veces. No es exactamente, pero es más o menos 3 veces. Entonces, para compensar y lograr que esto sea igual, si tengo que mu n es 3 mu p, entonces necesito que los p tengan 3 veces el ancho, y con eso compenso. Y eso es lo que se hace muchas veces en el diseño. Cuando hacemos un inversor, el transistor P es 3 veces más ancho que el transistor N, y entonces si lo tuviéramos que dibujar, ¿verdad? Haríamos un transistor súper ancho y un transistor delgadito, y entonces el de arriba es el transistor P, el de abajo es el N, los conectamos entre sí, les conectamos los gates, conectamos el drain, los dos drain juntos, este es el source, luego este está a VDD, y ya tenemos nuestro inversor, y el inversor se ve así, asimétrico. Bueno, por supuesto hay que reacomodarlo y ponerlo bien bonito, pero esa es la idea, que el transistor P generalmente es más ancho para que el punto del switching point quede exactamente en la mitad, ¿verdad? Porque entonces beta n entre beta p sería igual a 1, y de aquí arriba se cancela VTH con VTH, queda VDD solamente, y abajo queda 1 más 1, entonces queda VDD medios. Siempre y cuando logremos que las constantes sean iguales. Esto es lo más importante. Si las constantes no son iguales, el switching point no queda en VDD medios, pero lo queremos en VDD medios para que el cambio o la transición sea simétrica. Y entonces habíamos visto que en los puntos fuera de este rango, aquí gastamos potencia estática, y en medio gastamos potencia dinámica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Potencia estática y potencia dinámica. Potencia dinámica es en las conmutaciones y potencia estática es en estado estable. Aquí entonces tenemos el modelo digital del inversor. Y del modelo digital lo que interesa es observar que tengo cada uno de los transistores representados por su equivalente en modelo digital. Entonces en la entrada tengo 3 medios de COX y 3 medios de COX. Aquí podemos apreciar el modelo digital del transistor NMOS y el modelo digital del transistor PMOS. Ven que son exactamente iguales. Tengo RN para el transistor NMOS y RP para el transistor PMOS. Tengo los interruptores, la capacitancia en el nodo de salida, y estos interruptores abren y cierran en tiempos diferentes, ¿verdad? Entonces, en la entrada tengo un condensador total. El condensador total conectado al nodo de la entrada, ya les dije, no importa que esté conectado a VDD o a tierra, siempre tenemos que mover carga, por lo tanto siempre vamos a considerar la suma de todos estos condensadores. No es un paralelo exacto, ¿verdad? Porque uno está a VDD y el otro está a tierra, pero podemos considerar que lo sumamos en paralelo porque sea lo que sea que ocurra en esta terminal de entrada, si pasamos de 0 a 1 o etcétera, tenemos que mover carga por los dos condensadores, del estado anterior al estado actual. Entonces la capacitancia que se ve, ¿verdad? Ya cuando los condensadores quedaron cargados, vamos a pasar a otra tensión, y entonces hay que volver a mover la carga por los dos, por eso es que se suman. Y entonces la capacitancia de entrada es 3 medios de COX1 más COX2, ¿verdad? Y la capacitancia de salida sería COX1 más COX2, que es esto que está puesto aquí de este lado. Y entonces el tiempo del delay de bajo a alto ahora sí es distinto al delay de alto a bajo, ¿verdad? Vean que el delay de bajo a alto está descrito con el transistor que ayuda a sacar la tensión de salida en alto, ¿verdad? Vean que cuando vamos de bajo hacia alto en la salida, lo que tengo que hacer es conectar este transistor, y por eso entonces aparece RP con Cout. Pero cuando vamos de alto a bajo, lo que tengo que hacer es conectar este otro, y entonces aparece RN. Como los interruptores no operan al mismo tiempo,
tengo primero uno y después el otro. Entonces los tiempos de carga y de descarga del nodo de salida aquí sí son diferentes, ¿verdad? Y si entonces hacemos el diagrama y hacemos la carga del nodo de salida y la descarga del nodo de salida, vamos a tener tiempos diferentes. Este circuito, si no hicimos el ajuste correcto, va a ser asimétrico, porque hay un transistor que es 3 veces más rápido que el otro. Si hicimos el ajuste y uno de los transistores es más ancho que el otro, entonces sí queda como un circuito simétrico, porque al final Rn y Rp, ¿verdad? Rn era Rn' por L entre W y Rp es Rp' por L entre W. Entonces si ya hicimos el ajuste en las dimensiones, Rn y Rp podrían ser iguales, ¿verdad? Y entonces con W entre L del P igual a 3 veces W entre L del N, tenemos que Rn es igual a Rp, y entonces sí queda simétrico. Sí tenemos que Rn es igual a Rp, pero si no, entonces no ocurre, ¿verdad? Y entonces así es como se analiza el circuito, básicamente. No es tan complicado, lo que hay que hacer es reemplazar cada uno de esos transistores por su equivalente y ver cuál es la capacitancia total conectada al nodo. Y saber que si si le aplicamos un 0 en la entrada, estamos transmitiendo un 1. Y entonces para un 0 en la entrada, el que se conecta es este. El otro queda abierto, ¿verdad? Y entonces transmitimos por RP y entonces la carga es esta, ¿verdad? TPLH. Y viceversa, si tenemos un 1 en la entrada, el de arriba queda abierto, el de abajo se cierra y descargamos la capacitancia por Rn y entonces tenemos TPHL con Rn. Creo que sí. Ahora, de las potencias estáticas, lo que habíamos hablado es que la potencia estática es en estado estable. Entonces, si nos devolvemos un poquito y vemos el inversor NMOS, el inversor NMOS era este. Es diferente al CMOS. Este es el inversor CMOS y este es el inversor NMOS. Entonces, el NMOS cuando está conectado tiene una corriente y esa corriente es permanente, ¿verdad? Si no cambian los estados, esta corriente es permanente. Entonces, estática se refiere a cuando el circuito está en estado estable. Y en este caso, ¿verdad? Si conectamos aquí un 1, el problema es que el transistor de arriba está conectado, ¿verdad? Está encendido. El transistor de abajo está apagado. Pero un transistor NMOS apagado no quiere decir que el interruptor sea totalmente ideal, ¿verdad? Entonces, la corriente total desde la terminal VDD hasta tierra cuando el circuito está estable tiene varias componentes y son estas componentes que están aquí. Entonces, si tenemos un transistor y el transistor lo tenemos apagado, ¿verdad? Digamos, bueno, más bien aquí me equivoqué, porque si le pongo un 1 en la entrada, el transistor que conecta es el de abajo, ¿verdad? Entonces, este de aquí está conectado, pero este de aquí está abierto con un 1, ¿verdad? Y entonces aquí tengo, ¿verdad?, la descarga del nodo de salida, pero no es cierto que por este transistor no haya corriente. La corriente de aquí es igual a 0. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, si tenemos este transistor y le ponemos de este lado VDD y este es tierra, como estaríamos haciendo en esta representación, ¿verdad? Porque el nodo de salida pasaría a ser 0, que pasaría a ser tierra, y entonces el transistor PMOS tiene VDD y tierra entre los dos lados.
Y al gate le estoy poniendo un 1 y esto es un PMOS, quiere decir que tiene N y aquí el canal es P. Bueno, evidentemente no tendríamos canal formado, ¿verdad? Entonces voy a borrar el canal. Pero entonces existe una corriente desde aquí hasta acá. Lo que pasa es que no es una corriente muy alta. La corriente subumbral es aproximadamente 10 a la menos 13 amperios. Y ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Teníamos también definida la pendiente subumbral, que era de cuántos milivoltios por... no me acuerdo la unidad. Por década, creo. Entonces teníamos pendiente de subumbral, teníamos corrientes de subumbral. El problema es que para un transistor esta corriente puede parecer que es despreciable, pero cuenten en un circuito integrado como los que siempre cito, ¿verdad? Los procesadores de Apple, que tienen 11 mil millones de transistores, casi 12 mil el último. Pues multipliquen eso por esta cantidad, les va a dar algo que ya se acerca a los amperios, ¿verdad? Son 12 mil millones de transistores. Son 12 con 9 ceros. Todavía no estamos en amperios. Pero nos acercamos bastante, ¿verdad? Luego tenemos fuga de compuerta. Y es que si tenemos al dispositivo, tampoco es cierto que la compuerta sea perfecta. Entonces podemos tener aquí al transistor, le podemos poner para ponerlo en el mismo orden, este es el drain y este es el source del PMOS. Y entonces pongámosle el drain y pongámosle el source. Entonces el source lo vamos a conectar a VDD. El drain lo conectamos a tierra. Y a esta terminal entonces le vamos a poner, no sé, alguna otra cosa. O digamos, mantengámoslo, ponemos aquí tensión positiva. Entonces, a pesar de que tenemos aquí un dieléctrico, lo que vamos a tener es que parte de la tensión que está aquí en el gate se fuga por la compuerta y pasa directamente al drain. Entonces, lo que estamos representando con la fuga de compuerta es que en este transistor P hay una corriente que pasa por el gate y esta corriente pues se iría hacia el drain, ¿verdad? Esto es la fuga de compuerta. Y esta corriente también está en órdenes similares al de la corriente subumbral porque los dieléctricos no son perfectos. Y finalmente tenemos la corriente de reversa de las uniones PN, porque tenemos al transistor y lo tenemos polarizado de manera que, ¿verdad? Si seguimos con el PMOS, estas regiones son P. Y entonces aquí tenemos algunos diodos parásitos que queremos desactivar. Para desactivarlos, a esta terminal, a la del sustrato, le tenemos que conectar VDD, ¿verdad? Para que entonces no importa la tensión que tengamos en las otras partes, ¿verdad? Si por ejemplo el drain está conectado a tierra y este source está conectado a VDD, entonces aquí tenemos un diodo que está polarizado más y menos. Este no importa porque está más y más y por aquí no hay corriente, pero este tiene tensión en reversa y aquí teníamos fuga IS, que era la corriente de reversa de los diodos. Entonces todas estas corrientes, a pesar de que están en el mismo orden, ¿verdad? 10 a la menos 13, y esta también, bueno, la de compuerta puede ser menor inclusive, yo creo que de las tres es la menos importante, pero las otras, ¿verdad? La de subumbral y la de reversa juegan un papel muy importante en la potencia estática del dispositivo. Entonces esa tal vez no es tan importante. La que sí es importante es la potencia dinámica, ¿verdad? La estática es la suma de todas estas corrientes y entonces al multiplicarla por VD ya tienen potencia. En potencia dinámica
habíamos dicho que cuando los dos transistores están encendidos, ¿verdad? Aquí qué sucede si la entrada es igual a la salida, es igual a VDD medios, ¿verdad? Que sería exactamente en el switching point o en el punto de conmutación de un dispositivo que ya está compensado, donde aquí tenemos 3 veces W entre L y aquí tenemos W entre L, ¿verdad? Por eso es que está compensado y el switching point está en la entrada y en la salida. Si lo que tenemos es esta parte de aquí, ¿verdad? Si por ejemplo resulta que la tensión de alimentación era, no sé, 3.3 voltios y aquí le aplicamos 1.65 y 1.65, lo que tenemos es corriente fluyendo por los dos dispositivos, ambos están encendidos y entonces tenemos más o menos un cortocircuito desde VDD hasta tierra, ¿verdad? Entonces vamos a poner ambos transistores encendidos. La ecuación de la potencia de cortocircuito, que sería la potencia dinámica, en realidad es una parte de la potencia dinámica. Hay dos potencias. Esta es la potencia de cortocircuito. Se calcula como la corriente de cortocircuito por VDD y después de hacer las sustituciones tenemos 2/3 de K por TR entre T por VDD medios VTH. Entonces TR era el rise time, que dependía de la onda de entrada, y T es el periodo, ¿verdad? Y dependiendo de la señal de entrada, pero en la señal de entrada generalmente el tiempo de subida es igual al tiempo de caída, porque es para la entrada, ¿verdad? Y entonces dependiendo de qué tan rápido cambia la entrada con respecto al periodo, o de cuánto tiempo duremos haciendo la conmutación, ¿verdad? Porque entonces la tensión de entrada en función del tiempo, si la entrada conmuta en, no sé, desde aquí hasta aquí, no sé, 100 nanosegundos o microsegundos o lo que quieran, si este es el tiempo que le tomó conmutar, entonces el cortocircuito va a ocurrir aquí en este tiempo, y entonces tiene sentido de que sea TR sobre el periodo, ¿verdad? Y sería la potencia de cortocircuito. Vean que aparece VDD a la 3 y VTH. Entonces, en ese sentido es muy importante a la hora de empezar a mejorar la tecnología. Cada vez que hacemos una tecnología nueva de fabricación de dispositivos, si por ejemplo los MOSFETs de, no sé, de hace algunos años eran de 22 nanómetros y después pasamos a, ¿cuál fue el nodo que seguía? No me sé el orden de los nodos, pero digamos que vamos ahí disminuyendo el tamaño, ya vamos por 7 nanómetros y luego vamos para 5 y luego para 3, ¿verdad? Entre más pequeño sea el MOSFET, más pequeña es su VDD. Bueno, depende, hay escalamiento de tensión constante, eso lo vamos a ver después. Pero entonces en cada nodo de estos las tensiones van a ir escalando. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener 1 voltio, aquí 0.8 y 0. No sé, a lo que queramos llegar. Todos estos números me los estoy inventando, no sé exactamente cuál tecnología va con cuál tensión. Pero es muy importante reducir la tensión de los dispositivos porque eso reduce la potencia de cortocircuito al cubo, ¿verdad? Entonces, reducir VDD disminuye PSC al cubo, ¿verdad? La tensión de alimentación es muy importante. Y luego tenemos potencia dinámica, que se le entrega a una carga capacitiva, porque como les dije, en estos modelos todo está relacionado con carga y descarga de condensadores, y este condensador es el equivalente de todas las compuertas que uno conecte aquí después. Entonces, si a este circuito le ponemos, digamos, una compuerta, otra compuerta, etcétera, podemos ponerle infinitas compuertas.
La respuesta es que no, porque cada uno de estos inversores tiene una capacitancia de entrada, ¿verdad? Como ya la habíamos determinado por el modelo. La suma de todas estas capacitancias es CL, ¿verdad? Y la cantidad de compuertas que ponga aquí es lo que se denomina el fan out, que es cuántas compuertas puedo ponerle a este dispositivo para que funcione correctamente. Conectar como máximo. Ok, entonces ese condensador va a ir creciendo, creciendo, y entonces cada vez que tenga conmutación, si yo empiezo a conmutar esta entrada, ¿verdad? Con una señal de reloj, por ejemplo, que va a variar entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, la salida entonces también va a variar 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Y qué es lo que pasa? Que este condensador, al verse sometido a esa conmutación, va a tener una corriente que es capacitancia por la derivada de VC de T, ¿verdad? Y entonces la corriente por ese condensador es esta, y vamos a gastar cierta cantidad de potencia cargando o descargando ese condensador. Entonces la potencia es esta: A por F por CL por V de cuadrado. A es el factor de actividad. Que es qué tan probable es que haya una conmutación en la señal de entrada. Un segundo. Y esto va a depender del tipo de la señal que tengamos, ¿verdad? Si tenemos una señal de reloj, la probabilidad de que de un estado al siguiente haya una conmutación es del 100%. Pero si tenemos una señal que está en 0001, 0001, la probabilidad de conmutación es del 25%, porque es una señal que no es tan activa. Y luego F es la frecuencia, los demás ya se pueden observar, y entonces esa sería la potencia. La potencia de cargas capacitivas y la potencia estática dinámica de cortocircuito, las dos juntas son muchísimo más altas que la potencia estática. Entonces la potencia dinámica es la más importante en los circuitos. Ok, voy a ver qué me falta, porque esto tendríamos que dejarlo para la siguiente clase. Si me faltan compuertas, me faltan celdas de memoria, memorias SRAM, memorias EPROM y memoria flash. Entonces la otra clase retomamos con memorias. Nada más, antes de que se me vayan, voy a hablar sobre la tarea y sobre los exámenes, que fue lo que les dije la vez pasada. Voy a conservar las anotaciones. Esto se los voy a subir. Y entonces la tarea la tienen todos en el TEC Digital. La tarea es un circuito con transistor MOSFET. De la tarea, entonces aquí están las instrucciones, y la fecha de entrega que habíamos puesto era el lunes 16 de noviembre. Lo que pasa es que eso es este lunes y me parece que no tienen tiempo suficiente para resolverla. Entonces la entrega de la tarea la vamos a dejar, vamos a anotarla. Aquí va a ser para el viernes 20 de noviembre, antes de medianoche, de acuerdo, para que tengan un poquito de tiempo más para resolverlo, sobre todo porque la otra semana hay exámenes, ¿verdad? Entonces por lo menos para los de mi grupo tienen que conversar con los demás profesores si tienen compañeros, pero nosotros vamos a entregarla el viernes, de acuerdo. Esa es la primera corrección. Las instrucciones me parece que están claras. Lo que tenemos es un amplificador, que es este, al cual le vamos a poner una capacitancia de entrada y una de salida, y los parámetros de simulación los tienen en un archivo de texto. Entonces de esos parámetros van a poder
utilizar este transistor y cargarle esos parámetros, ¿verdad? Si tienen dudas pueden escribirme por correo también de cómo hacer esa carga. Hubo una tutoría de Spice, creo, y creo que está grabada la tutoría de Spice. Y si no, también pueden conversar con los tutores para que les expliquen cómo cargar ese modelo. Y aquí tienen diferentes pasos, está muy lineal, entonces tienen que ir resolviendo uno por uno. Y lo que tienen que entregar, bueno, aquí hay otros parámetros que tienen que utilizar como requerimientos. Lo que tiene que entregar es un documento escrito a mano con todos los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a hacer reporte de tipo paper. Va a ser un reporte escrito a mano de todos los cálculos. Pueden trabajarla en parejas. ¿De acuerdo? Igual que la tarea pasada. Entonces pueden hacerla en parejas. Y con eso quedamos con la tarea. ¿De acuerdo? Entonces léanla, revísenla, la pueden estudiar y la desarrollan para de este viernes en 8. ¿De acuerdo? Y el reporte es escrito a mano. No tiene que tener formato IEEE, es nada más los cálculos. ¿De acuerdo? Escaneado y en PDF. Y necesitan adjuntar los archivos de simulación, eso sí. Y sobre el examen les dije que íbamos a conversar, pero ya se me fue el tiempo, todavía lo estoy terminando de calificar y sí necesito sentarme a conversar sobre ese examen porque hay algunos problemas que dejaron en blanco, la mayoría, por ejemplo el problema 3, solamente una persona lo resolvió, de los 40 que somos. Y yo creo que el problema responde, sí, en cierta medida al semestre virtual y a la forma en la que estamos haciendo las evaluaciones, pero también responde a algunas limitaciones que tenemos con los cursos anteriores. Por ejemplo, sobre cómo calcular un mínimo para una función, que ahí lo que tenemos que usar es una derivada, o cómo despejar exponenciales, cómo hacer con las unidades, para hacer conversiones de unidades, fallaron bastante en la conversión de unidades, que no son cosas propiamente del curso, pero que son cosas que bueno, sentimos que son bastante básicas. Entonces, cuando les entregue el examen, ya casi lo termino, más bien perdón por tardar tanto. Cuando se los entregue, conversamos sobre la solución. Yo les doy la solución también por escrito para que la revisen. Y revisamos entonces las notas con cuidado. Ya me queda un problema de calificar, creo que ya tengo cubierto la mayoría y entonces espero terminarlos de hoy para mañana. Entonces espero tener las notas hoy o mañana y yo se las paso por el TEC Digital. Y cuando tenga entonces las notas, estudiamos la solución. Tal vez podemos hacer una sesión aparte para resolver el examen con calma y ver en qué fallaron. Pero entonces ahí la programamos con tiempo. Las fechas de los exámenes siguientes ya están en el TEC Digital y esas fechas ya están definidas, ¿verdad? Entonces aquí las fechas de los próximos parciales quedan así. El segundo parcial es el lunes 23. Tienen que tenerlo en cuenta porque faltan como 15 días, un poquito menos de 15 días, ¿verdad? Y los temas se los voy a compartir también en otro correo por aparte. Pero entonces este lunes 23 es el otro examen y el 14 de diciembre sería el examen parcial 3. Para que tengan las fechas de una vez. Y entonces con eso definido, creo que ya estamos todos claros. Entonces voy a terminar la clase hasta aquí porque ya me pasé mucho. Gracias a todos por conectarse. Y nos vemos en las clases de la próxima semana. Eso sería. Hasta luego.